Hablaremos hoy de artistas de mal carácter, especialmente de músicos, pero también de otros. Vamos a ver, ¿no? Empezaremos con nuestro querido Franz Liszt, que no toleraba la falta de atención a su arte. Cuando tocaba el piano y la gente no lo escuchaba con la atención debida, él se enojaba mucho. En una ocasión, en Rusia, estaba tocando para el zar Nicolás I. Poco después del inicio del concierto, Liszt se dio cuenta de que el zar se había puesto a hablar con un ñato que tenía al lado, ¿no es cierto? Entonces Liszt lo miró, pero el zar siguió hablando. Unos minutos después, Liszt dejó de tocar y quedó solo el murmullo de la sala y de Nicolás I, ¿no? Liszt se inclinó con una reverencia y dijo: cuando su majestad habla, todos deben callar. Y se las tomó. Franz Liszt había despreciado muchas veces a los poderosos que no demostraban el debido respeto. A Luis Felipe de Francia lo trató de sordo. Cuando Federico IV de Prusia, que había mostrado signos de somnolencia, le regaló unos diamantes después del concierto, Liszt los revolvió y los tiró a la marchanta entre el público. Liszt y Chopin se llevaban bastante bien, a pesar de que competían muchísimo, ¿no? Contaré un par de historias que se entrelazan de algún modo. Chopin tenía una gran facilidad para hacer imitaciones tan fieles al original que entre sus anécdotas se cuenta que un día copió a Liszt. Lo copió en su manera de vestir, de hablar y de tocar, con tal exactitud que un ingenuo admirador de provincias que asistía a la representación, al encontrarse unos días después con el auténtico Franz Liszt, le dijo indignado: ah, no, Chopin, esta vez no me engañará usted. En esa jungla de intereses y envidias que era esta profesión de músico en el siglo XIX, Chopin y Liszt eran buenos amigos. Una noche de mayo, según dicen, los invitados estaban reunidos en el salón de la casa. Serían no sé dónde, acá no dice bien de qué casa. Chopin en realidad no dio muchos conciertos públicos en su vida. El caso es que Liszt estaba tocando un nocturno de Chopin, pero siendo él mismo Liszt un compositor, no se limitaba a interpretarlo tal y como estaba escrito, ¿no? Y así intercalaba variaciones de toda clase, saliendo y entrando a su capricho de la partitura. Y todos estaban admirados de esta habilidad, con la probable excepción de Chopin, ¿no? Que no podía ocultar su nerviosismo al ver tratar su obra con tanta libertad. Bueno, por fin se acercó al piano y le dijo: querido amigo, si me haces el honor de tocar algo mío, toca lo que está escrito. Y Liszt se levantó un poco molesto, pero dijo: de acuerdo, tócalo tú. Cuando en el momento que se sentaba Chopin, una mariposa se acercó al quinqué, se quemó en la llama y lo apagó. Y alguien quiso reavivar la llama, pero el músico se opuso y dijo: apagad todas las velas, me basta la luz de la luna. Y debió ser el sueño de todos los melómanos decimonónicos, ¿no? Oír a Chopin tocando sus obras durante más de una hora, iluminado únicamente por la luz de la luna. Cuando terminó, los presentes se levantaron entusiasmados, pero el primero fue Liszt, que lo abrazó y le dijo: querido amigo, tenías razón, las obras de un genio como tú son sagradas, quien se atreva a corregirlas comete una profanación, etcétera, etcétera. Bueno, se abrazaron y pasaron algunos días, y en el mismo salón donde había ocurrido el episodio anterior, Chopin rogó a su amigo que se sentara al piano mientras ordenaba a un criado que apagase todas las luces para que el ambiente fuera más íntimo. Esta vez siquiera tampoco estaba la luz de la luna, ¿no? Bueno, ya oscuras la sala, y cuando Chopin iba a empezar a tocar, Liszt
le dijo al oído que le dejara la banqueta. Le dijo, déjame tocar a mí. Y el otro, imaginando que se trataba de una broma, se deslizó silenciosamente hasta una otra silla, se sentó en una silla, ¿no? Y Liszt interpretó todas las composiciones que Chopin había tocado en la velada anterior, y lo hizo con tal pureza que todos creían que era Chopin el que estaba tocando, ¿eh? De pronto Liszt se detuvo, prendió una cerilla, encendió las velas que había encima del piano, y bueno, asombro en la sala, todos creían que era Chopin, y dijo entonces Liszt, como veis, Liszt puede ser Chopin. Y medio que lo desafió a Chopin a ver si podía ser Liszt, pero Chopin, quizá por temor, pero más posiblemente por orgullo, no aceptó el desafío y no tocó, no imitó a Liszt. Hablemos de Picasso. Pablo Picasso pasó algún tiempo de su vida ahí junto a la vanguardia de Montmartre a principios del siglo XX. A partir de una obra llamada Les Demoiselles d'Avignon, Picasso se convirtió en objeto de curiosidad de los artistas y de los parroquianos y de los paseantes que andaban. Había un local donde Picasso pasaba largas jornadas. Parece que lo espiaban, lo jorobaban porque ya era famoso, con esa clase de fama propia del siglo XX, ¿no? Parece que él iba a pintar allí, pero no podía, porque no lo dejaban concentrarse, había personas que esperaban que él tirara algún papelito, porque él a veces hacía algún bosquejo, y cuando se le caía algo se apoderaban del papel, o algunos directamente le pedían que dibujara cualquier cosa para guardársela, y eso lo enojaba mucho a Picasso. Un día, desdeñoso, trazó una recta y se le metió en el bolsillo a uno que le había pedido, ¿no? Un dibujo. Picasso estaba molesto y pagaron el pato unos artistas alemanes que habían viajado para conocerlo y se acercaron al grupo para rendirle homenaje. Picasso estaba concentrado, trabajando con carbón, y cuando lo vio, sacó un revólver, peló el bufoso y empezó a tirar al aire, provocando desde luego la estampida de los alemanes. Después de aquel episodio ya no lo vieron más en aquel local y solo pintó en su casa, ajeno a toda infracción y a todo alemán. Otro que no era demasiado indulgente con su público era nuestro amigo Niccolò Paganini. Él mismo decía que no soportaba encontrarse con cierta clase de público. Decía directamente que algunos públicos eran estúpidos y se enojaba muchísimo. Un día fue a tocar a Ferrara y estaban anunciados una bailarina y un violinista. La bailarina era la Marcolini, muy famosa en aquella época, que a última hora sufrió una descompostura y fue sustituida por otra, la Palerini. Y el público protestó, ¿no? Cuando bailó la Palerini, la silbaron, no la dejaron terminar. Paganini recibió a la bailarina silbada en los camarines, la consoló y salió a escena. Se acercó al público y dijo que antes del concierto imitaría con el violín algunas voces de animales, solo para demostrar lo que podía hacer con el violín. Le pidió a la gente que adivinara de qué animal se trataba en cada caso. Imitó el canto de los pájaros, el maullido de un gato, el aullido de un lobo, y por fin preguntó: ¿serán capaces ustedes de adivinar de qué animal se trata este? Y imitó el rebuzno de un burro. En medio de las carcajadas del público, Paganini los felicitó por reconocer sus propias voces. Después saludó cordialmente y se fue. Claro, nunca más pudo tocar en Ferrara, ¿no? Me hace acordar de la escena de la película El último payador, ¿no? Que hay una écuyère, que son estas chicas que cabalgaban paradas sobre el caballo y hacían algunas piruetas, y la chica se cae del caballo y el público medio que la silba, ¿no? Y es la vida de Bettinotti, el último payador. Bettinotti cantaba en los circos, y sale entonces Hugo del Carril encarnando a Bettinotti y canta
canta la canción que se llama El artista. El arte es un tormento que Dios pone en el alma. Y en la letra improvisada de aquel vals, Bettinotti le reclama al público por aquella crueldad que han tenido, ¿no? El público no sabe, dice a cada momento la canción, hablando de la crueldad que a veces tiene la gente. La relación entre un escritor y sus lectores no era en tiempos de Voltaire la que nosotros conocemos. No era común rodearlo, pedirle firmas, qué sé yo. El tránsito de Voltaire por las ciudades era más bien el de un noble y muy poco se le acercaba. Además, las personas que no formaban parte de un círculo restringido no conocían los libros de Voltaire. Las admiraciones más bien tenían lugar en los salones, muchas veces incluso eran ajenas al mérito literario, tenían que ver con la nobleza, con el haber accedido a ella, y muchas veces los escritores adulados en un salón sospechaban de quienes los felicitaban. Una vez, la mariscala de Luxemburgo, pariente cercana del rey Luis XV, conoció a Voltaire en su salón. Le declaró su admiración y después le mandó una carta llena de observaciones críticas y más que nada elucubraciones literarias sobre el drama Orestes. Incluso le presentó a Voltaire unas posibles modificaciones que, según ella decía, podían ser del gusto del rey. Y Voltaire, despojado de toda elocuencia cortesana, respondió con una sola línea: señora, Orestes se escribe sin H. Qué duro. La última historia ya conocida por nosotros. Durante su vejez, Rossini era muy venerado. En una reunión de admiradores en la que había estado presente, se hablaba incluso de levantarle un monumento a Rossini. Por ahí Rossini preguntó cuánto iba a costar ese monumento. Le dijeron que 20.000 libras, que era muchísimo. Y Rossini dijo: denme 10.000 y me colocaré en el pedestal durante todo el día. En una ocasión Rossini fue invitado a comer a casa de una señora muy distinguida de París, y la cena era un poco escasani, parece. Rossini, que era de apetito voraz, se quedó con hambre. Más tarde la admiradora lo despidió con toda pompa, agradeció su visita y le dijo que esperaba verlo nuevamente en otra cena como huésped de su casa. Con mucho gusto, dijo Rossini, si me permite, ahora mismo. Se habría quedado con hambre. ¿A quién dedicar esta colección de pequeñas historias? Bueno, a Liszt y a Paganini, porque estos eran extraordinarios, tal vez los dos mejores intérpretes de sus instrumentos, ¿no? El disco que vamos a oír tiene que ver con esa actitud de Paganini, que se enojó con la gente, imitó a un burro, saludó y se fue. Y este es un tango que va a cantar Ignacio Corsini, cuya letra pretende disimular la innegable conexión con Paganini, ¿sí? Y que se llama justamente Saludó y se fue.